Entonces damos una bienvenida muy cálida a Daniel y a su conferencia. Muy buenas tardes, es un honor poder estar aquí. Les agradezco mucho, estoy gratamente sorprendido por la calidad de todas las presentaciones que he escuchado, algo que hemos notado todos los presentadores, es que tenemos diálogos en común. Muchas gracias por esa presentación. Voy a citar a una muy buena amiga que además le voy a dar un reconocimiento muy grande, es Carmen Millán de la vida del instituto. La voy a citar diciendo, pues porque ahora tengo más reconocimiento que todos esos títulos. Y bueno, creo que lo que más se ha aprendido, y ese es el punto de la exposición de hoy, es acerca del conocimiento práctico, y no tanto de este conocimiento de los autores. Pero lo que voy a hacer de todas formas es ponerlos a dialogar. O sea, la exposición de hoy va a ser más teórica. Va a presentar en todo caso algunos de los datos que he recogido. La presentación es advierto que va a ser un poco más teórica y mi intención es que sea un poco provocadora. Voy a volver sobre temas que hemos estado trabajando durante todo el día. Hola. Está apagado. Ahora sí. ¿Escucharon lo que dije antes? Porque lo puedo repetir de todas maneras. Bueno, gracias. Mi trayectoria de investigación empezó en esta casa, cuando tuve una crisis al respecto del tema del que estaba trabajando y el corrector de estilo me sentó, que es Roberto, que es un tipo que yo aprecio mucho. Yo le dije, mira, yo quisiera trabajar algún tema que fuera la intersección entre todo lo que a mí me gusta hacer, tecnología, antropología, lingüística, educación. Y él me dijo, pues la cultura escrita. Tienes que leer a Walter Ong. Y yo le dije, pues sí, claro, buenísimo. Entonces me puse a leer ese texto y junto con varios amigos que están sentados aquí en el auditorio, nos pusimos a averiguar, después del texto de Walter Ong, que es del 84, si no estoy mal, qué ha pasado, qué se ha escrito al respecto. Y entramos, aquí han hablado de los autores, ampliamente de los autores que hemos estado investigando. Y dijimos, bueno, está estas perspectivas desde la antropología, de ver cómo es que la gente está apropiando el tema de la cultura escrita. Y empezamos a hacer trabajo de campo un poco a la manera que hacemos los antropólogos, que es tratar de suponer que uno no tiene ningún prejuicio e irse a ver qué hay. Eso fue en 2013 que arrancamos con ese asunto, ya llevamos unos cuantos añitos, y a raíz de los primeros resultados de esa investigación, pues me fue otorgada esta beca para irme a trabajar en el Teachers College de la Universidad de Columbia, que es uno de los lugares en donde se trabaja específicamente ese tema. Entonces les voy a mostrar algunos de los avances y reflexiones que tenemos al respecto. Tan importante como eso, yo diría que incluso más, es un conjunto de grupos de estudio que hemos estado haciendo entre el Caro Cuervo, la Tadeo, varias universidades en Chile, también en México. Nos hemos estado reuniendo periódicamente durante varios años y pues bueno, les voy a contar varios de los avances que tenemos al respecto de todos esos grupos. Son inquietudes que están, estoy casi seguro, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa. Entonces pues, bueno, vamos a empezar. Por favor, avanza. No, vuelve a la anterior. Yo voy a centrar esta conferencia, voy a hacer el foco de esta conversación sobre un tema que también se ha anunciado durante el día, que es el acto de escribir. Hemos estado hablando mucho acerca de libros, que es el título del congreso, ¿no? Libro, la edición, la lectura. Mi curiosidad está acerca del acto de escribir. En la antropología hay una reflexión grande y muy rica acerca del acto de escribir del antropólogo. Pero ¿qué hay acerca del acto de escribir de las personas a quienes nosotros tomamos como objetos de estudio, participantes en las investigaciones? Pierre Bourdieu, en sus razones prácticas, advierte al respecto de la diferencia, lo voy a simplificar de forma caricaturesca, la diferencia entre lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace y lo que la gente dice que debería hacerse. Él recomienda, a raíz de que existe esa diferencia, no creer mucho ni en encuestas ni en entrevistas. Porque cuando tú haces una encuesta, la gente responde lo que cree que tú querrías escuchar en el momento en que responde la encuesta. Y en la entrevista lo que hay es una creación intersubjetiva de lo que está pasando allí. Yo me fui a investigar aquí en Cundinamarca y estuve hablando con las personas que habitan en las zonas rurales.
No sé muy bien por qué, pero en toda la zona andina es muy común que las personas callen y esperen en lugar de estar hablando. Es muy diferente cuando he hecho los viajes en la costa, en donde se habla mucho, pero de todas formas siempre hay un subtexto. Si tú preguntas directamente, ¿usted escribe? La respuesta es no. Pero si estás durante unos meses allí, escribe, y mucho. Y sobre eso es lo que vamos a hablar hoy. Pero para poder investigar acerca de estas escrituras que digo que son muy abundantes, hay que hacer un cambio en la perspectiva. Entonces, bueno, la metodología que utilicé fue tremendamente simple. Yo necesito una persona recomendada en algún lugar, usualmente es una profesora, y le pregunto si conoce gente que escriba, que me la presente. Entonces, llego a donde la persona está, primero hago una introducción, después en una segunda ocasión nos volvemos a ver, le pido que me muestre lo que escribe, que lo lea en voz alta. Ahora les cuento por qué quiero que me lean en voz alta, y le pregunto si ese texto lo usa en algún lado, y que me invite a ese lado donde usa ese texto para ver cómo lo usa. Si me puede invitar en el momento en el que escribe. Normalmente no, porque la gente escribe en lugares íntimos. ¿Qué pasa con ese texto? Me han dado respuestas que son de esas cosas obvias que son difíciles de ver. No, pues quemarlos. Uno no siempre escribe para ser publicado ni para ser leído. A veces sí. Hoy voy a contar algunos casos de temas de escribir para ser publicado, pero no siempre es el caso. Por supuesto, pues el smartphone, de eso también voy a hablar hoy. Es la estrategia bola de nieve, si conoce a alguien más, que escriba como esta persona escribe y que me lo presente también. Y así he ido indagando en Cundinamarca, y bueno, recientemente estuve en los Montes de María, pero esos datos aún no los he procesado, entonces vamos a hablar hoy específicamente de Cundinamarca y de estas 3 mujeres que pues, fueron muy generosas con sus escritos. Antes de empezar, vamos a empezar con la reflexión teórica. Supongamos que no vamos a hablar de la escritura, sino del bosque seco tropical, que además lo hemos estado hablando mucho por el tema de Montes de María. Supongamos que nuestro objetivo, los que estamos en esta sala, es, el bosque seco tropical, seguramente ustedes saben, son los bosques que están desde México hasta Colombia, son los bosques que están en la costa, se secan mucho, queda solo el 1% de los bosques que había hace 20 años, es un ecosistema que está a punto de desaparecer, quedan muy pocos productos de estos bosques, hay mucho interés, Crepes and Waffles está metido allí, no sé si han visto esos Crepes Montes de María, bueno, hay un montón de interés en conservar estos bosques, no solamente conservarlos, sino multiplicarlos. Entonces hagamos de cuenta que decimos sí, queremos conservar y multiplicar el bosque seco tropical. Entonces lo primero que tendremos que hacer, la primera acción que tenemos que hacer es, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué propuestas hay? Entonces hagan de cuenta que yo les voy a hacer una propuesta y ustedes van a juzgar la propuesta que les voy a hacer. Es esta, vamos. Esa es la propuesta. Entonces lo primero que quiero que hagamos es que, bueno, vamos a salvar el bosque seco tropical, entonces tomemos los bosques del mundo, especialmente los europeos, no, del mundo, y vamos a hacer un modelo abstracto de esos bosques. Vamos a sacar sus características intrínsecas y vamos a hacer un modelo abstracto de lo que consiste el bosque. Y luego vamos a perfeccionar ese modelo para que cumpla con criterios, no sé, que sea claro, distinto, coherente, conciso, ¿sí? Que el sistema que estamos haciendo de este modelo sea cerrado, perfecto. Luego de eso, pues vamos a ser sectarios, ¿no? O sea, si bien estamos tomando este modelo porque pues, nosotros somos muy inteligentes, lo que vamos a hacer es coger datos de los bosques que están en el mundo y usarlos para actualizar el modelo, siempre y cuando sean frecuentes y cumplan con nuestros criterios de calidad. De esa manera actualizamos nuestro modelo y logramos pues, no ser sesgados. ¿Listo? Finalmente, una vez tengamos eso, pues vamos a Colombia y comparamos los bosques que existen con el modelo que acabamos de hacer. Y lo que no se parezca lo corregimos y si no logra corregirse lo talamos. ¿Qué les parece? Bueno, si yo fuera ustedes, bueno, siempre habrá alguien que le parezca una idea fantástica, espero que sea mi minoría. Pero es mala idea por varias razones y hay varias de ellas quiero como que pongamos atención. ¿Por qué es mala idea? ¿Con base en qué criterios cogemos los bosques con los que vamos a hacer el modelo? ¿Sí? ¿Por qué creemos que esos criterios de consistencia, de ser claro y distinto, nos van a dar un mejor entendimiento del bosque? ¿Por qué creemos que comparar ese modelo con lo que vemos en la realidad nos va a permitir entender el bosque? Y ni qué decir multiplicar. Bien, pues ya se habrán dado cuenta
que mi idea es hacer pues, una analogía para hacer una reducción al absurdo, nada más. Cambiamos dos cosas. Y vamos a mirar la propuesta. Voy a hablar solamente del español. Entonces, vamos a promover la escritura y la lectura en español. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es coger una selección de los mejores textos. Vamos a hacer un modelo, vamos a hacer un sistema. Vamos a decir que ese es el español correcto. Y luego vamos a coger ese español correcto. Incluso lo podemos mejorar con los escritos de Colombia. El Instituto Cario Cuervo ahorita publicó el Diccionario de Colombianismos, por ejemplo, y están los textos de Candelario Beso y todos esos. Y con eso mejoramos ese sistema. Podemos trabajar con Fundeo, con la Fundación del Español Urgente y también con la Asociación de Academias de la Lengua. Y vamos a sacar un español correcto y luego vamos a llegar a Colombia y vamos a coger lo que escriben las personas, lo vamos a comparar con ese sistema y lo que no se parezca lo vamos a corregir y si no lo vamos a rechazar. Es la misma metodología. Pero ahora, ¿por qué parece que tiene sentido? Ese es el punto a partir de la investigación. ¿Por qué tiene sentido proceder de esa manera cuando estamos hablando del lenguaje escrito? Bueno, de esa manera también se procede con el lenguaje oral. Pero en esta casa de altos estudios, hoy voy a hablar bastante del profesor Montes. La semana pasada pues, fueron las jornadas Montes. Se ha avanzado bastante en temas de dialectología. Digamos, todos los estudiosos de la lingüística tienen más bien claro que hay variedades, hay formas diferentes de hablar español. Pero de escribir. No, de escribir hay una. ¿Por qué? Entonces lo vamos a hacer. Por favor. Ese es el punto de partida. Si corregimos y rechazamos todo lo distinto al modelo del idioma correcto o del escribir bien, estaríamos de hecho limitando nuestro entendimiento de la lengua escrita y de esa manera disminuyendo la posibilidad de multiplicarla, que era nuestro objetivo en primer lugar. Ese es el punto de partida. La pregunta es metodológica. ¿Qué forma mental, de qué manera me puedo aproximar a esas escrituras que no se parecen a la norma estándar? Bueno, me faltó decir una cosa. Yo empecé esta investigación es porque yo adoro la ortografía. Yo trabajé de corrector de estilo y además amé trabajar en el Instituto Cario Cuervo. El primer día que llegué acá, don Alfonso, que creo que todavía sigue trabajando, me corrigió el sobre en el que traía la hoja de vida. Me puso una tilde que me faltó. Y yo dije, ¡ay, no! Aquí hasta el señor vigilante corrige la ortografía. Este es mi sitio en el mundo. Dicté clases en varias universidades. Yo siempre he sido profesor universitario, porque es mucho más difícil que ser profesor de colegio. Es mucho más fácil, mucho más difícil ser profesor de colegio, mucho más difícil trabajar con niños. Si un profesor universitario habla y lo que no le gusta, pues se va. Pero pues bueno, yo siempre he sido profesor universitario y he trabajado varias veces en el tema de promoción de lectura, de técnicas de estudio y este tipo de cosas. Entonces, adoro ese tema de escribir. Y esta investigación que empezó siguiendo la idea de Walter Ong, de que esto que hemos estado criticando durante el día, que la escritura te da la civilización, te abre el pensamiento crítico, la perspectiva democrática, pues bueno, la investigación, como suele pasar, retumbó esas ideas. Pues vamos a ver por dónde vamos. No estoy diciendo que haya que tener mala ortografía, estoy tratando de cambiar la perspectiva. Entonces avanza, por favor. Entonces, bueno, la analogía con el bosque seco tropical no resiste demasiado tiempo. Hay varias razones, uno podría decir una fundamental, es que el bosque existía antes de la acción humana y es la acción humana la que lo ha destruido, mientras que la escritura no existe sin acción humana. Hay una discusión interesante, el lenguaje oral es natural, o sea, viene con la biología humana, bueno, pues hablen con los chomskianos y diviértanse. Es una discusión larga. Pero bueno, la escritura, todas las sociedades tienen sistemas de marcas. Ustedes, pero pues, escrituras, históricamente, hasta donde yo conozco, solamente ha habido 4 puntos de origen, ¿no? Que es esta escritura mesopotámica, que es de la cual se origina la griega, y el árabe y todas las demás, la escritura de los mayas, que es morfológica, la escritura china, que es ideográfica, y se me olvidó la otra, las escrituras africanas, por ejemplo, la Baya y todas estas. Entonces, bueno, el otro punto es en que se diferencia, que nuestra analogía ya no resiste más, es, hemos dado por sentado que lo que queremos es multiplicar la escritura, o sea, promoverla. Y dijimos que era igual que promover el bosque, pero las razones para hacerlo son distintas. ¿Sí? Pues el bosque, pues está el tema medioambiental, el cuidado pues, a la naturaleza, la supervivencia de la especie, tampoco soy un experto en el tema. Las razones para promover la escritura, hay muchas distintas. Institucionalmente, pues son estas las que estoy poniendo aquí. Hay
El profesor Avendaño y la profesora de Sinano son de la Universidad de Rosario, en Argentina, tienen unas exposiciones excelentes, hay que leer el material de ellos. Y una de las cosas que ellos dicen es que aprender a escribir, particularmente a escribir, ayuda para la participación democrática. Ellos están pensando un poco en poder escribir una petición, hacer lo que llamamos aquí en Colombia un derecho de petición, cartas, ¿sí? O sea, digamos, poder participar. Yo una vez, por ejemplo, hice un ensayo, quería pedir una tarjeta en un banco aquí de Colombia, quería pedir que me eximieran de la cuota de manejo. Entonces ensayé a escribir la carta a mano, la rechazaron, luego la imprimí, la volví a radicar, entonces me eximieron de la cuota de manejo. Ustedes pueden pedir eso, ahora además se hace por teléfono. Luego está la idea, y esta es una de las que más he discutido hoy, acceder al pensamiento crítico. Y este es bien interesante porque, bueno, lo del pensamiento crítico está en Walter Ong, que es de los más conocidos aquí en Colombia. Jack Goody también es conocido, pero no tanto. En todo caso, la situación etnográfica que él plantea es la siguiente. Los mitos orales se actualizan según las circunstancias. O sea, por ejemplo, él cita una comunidad, no recuerdo dónde es, que toda su mitología giraba alrededor de los 5 grupos que había. Y luego, pues, con la interacción con los euroamericanos, uno de esos 5 grupos fue aniquilado. Cuando él volvió años después a volver a escuchar los mitos de esta comunidad, el mito era y siempre había sido sobre 4 grupos. Y ellos decían que tenían muy buena memoria y que podían recordarnos su tradición desde eones atrás. Entonces él decía, mire, eso es lo que pasa, o sea, la narración oral parece ser siempre precisa porque siempre se adapta a la circunstancia concreta. Pero una vez tú introduces la escritura en uno de estos grupos que previamente eran ágrafos, siempre va a haber alguien que tome notas y que diga, sí, son 5 grupos, etc. Y luego, cuando la autoridad tradicional, estamos hablando de gente que es estadounidense, ¿no? La autoridad tradicional, el Estado, hay que tener armas para defenderse de él. O sea, cuando la autoridad tradicional te dice que ahora son 4 grupos, alguien dice, un momento, yo anoté hace 10 años que usted dijo que eran 5, y hoy me está diciendo que son 4. Y ese es el germen del pensamiento crítico, la democracia, todo lo demás. Él observó ese tipo de interacciones en África subsahariana. O sea, eso lo observó él. Y eso se ha utilizado como un argumento para decir lo que todos queremos hacer aquí. O sea, la razón por la cual tenemos que promover la lectura y la escritura fundamentalmente es para producir eso. Luego, pues, están las más recientes, obviamente, pues, en este mundo que está centrado en el sistema mundo económico que describía Wallerstein, pues la idea es que la escritura te va a introducir al mercado económico y este tipo de cosas, que es además lo que más me he encontrado en mis trabajos de campo. Si uno tiene que aprender a leer y escribir bien para poder tener un trabajo, para poder hacer un negocio, un plan, inversiones, etc. Esas son las 3 perspectivas y el punto de los antropólogos es como, bueno, esto fue en los 80, 90, 70 incluso. Si eso es verdad, pues tenemos que poderlo corroborar en la evidencia etnográfica. O sea, el principio es, todo grupo que no posea la lengua escrita, una vez introduces la lengua escrita, tiene que pasar de esto. Entonces avanza una diapositiva. No, esa es la respuesta, no pasa. Y no sabemos bien por qué, pero no pasa. Yo les voy a contar algunos casos de lo que hemos observado los antropólogos. Uno de los más famosos es en Australia con los Diyari. Este fue un grupo que recibió evangelización por parte de unos protestantes alemanes que les enseñaron todo tipo de usos de la escritura, todo tipo, llevar cuentas, hacer cartas, escribir cuentos. La idea era que fuera muy funcional, que todos los aspectos de la vida estuvieran formados en la escritura. Los Diyari respondieron divinamente, aprendieron a escribir hasta con letra bonita, mejor dicho, tenían buena redacción, aprendieron alemán, o sea, porque el alemán era lengua superior y todo lo demás, entonces aprendieron alemán, fantástico. Esto fue finales del 19. Llegó el Imperio Británico, tuvieron que irse los alemanes, y los Diyari no usaron más la escritura. No les pasó nada de pensamiento crítico, no cambiaron nada de democracia. Siguieron usando la escritura para escribirle cartas a sus amigos alemanes. Ese fue el uso de escritura que quedó. Pero no crearon filosofía, no hicieron pensamiento crítico, nada de eso. Bueno, hay un interesante, y es que en Tuvalu hay una etnografía en los años 70, no la puse acá, en donde encontraron que se creó pensamiento crítico y todas esas cosas democráticas sin escritura. Bueno. En Madagascar hay una tradición, o sea, digamos, ellos conciben que la tradición, digamos,
normativa, lo que los antropólogos llamamos mítico, es fija, es una tradición fija, que uno la recupera en oral, pero que es fija. Cuando ellos recibieron la lengua escrita, lo que hicieron fue transcribir la tradición porque igual era fija y la siguieron usando básicamente de la misma manera. O sea, nada de democracia ni pensamiento crítico, siguió operando el orden tradicional. Eso lo describe Bloch en el 80 y pico. En Estados Unidos, esta es una etnografía bien interesante, es una profesora que está alfabetizando tanto afroamericanos como blancos que trabajan en una fábrica de hilo, ¿cómo se llama? Bueno, sí, una fábrica textil. Esto lo hace, ella hace una investigación, 10 años de etnografía. Entonces ella encuentra allí, por ejemplo, que la lectura y la escritura siempre son colectivas, aunque parezcan individuales. O sea, por ejemplo, llega una carta y la leen y toda la familia llega y la leen en voz alta y luego alguien que debe responder, la responde, pero todos los demás intervienen y hacen. Entonces ella dice, bueno, la separación de la realidad y la escritura, ya vista en los usos etnográficos, parece ser muy difusa. O sea, no es muy claro, o sea, como que esta imagen de que la lectura es alguien solo, que está leyendo e interpretando allí, no es algo que ella haya observado durante esos 10 años en los Estados Unidos, que además es tenido pues, como una de las sociedades letradas, ¿sí? Por antonomasia. Esa es interesante, y bueno, ahorita mencionabas a Judith Kalman. Ella observa que hay en una plaza en México, en Ciudad de México, hay unos escribanos, aquí también los hay, en Bogotá, que le ayudan a las personas a hacer sus trámites con el Estado, pero también a escribir cartas de amor. Incluso Gabriel García Márquez tiene El amor en los tiempos del cólera, Florentino Ariza trabaja en esa posición un tiempo. Bueno, ella va y observa, mira cómo aprenden, qué es lo que pasa allí. Bueno, realmente se las recomiendo mucho, es una etnografía fantástica porque sí te hace cambiar la manera. Uno de los argumentos centrales es que la escritura siempre está relacionada con el Estado. De hecho, ahorita este anarquista muy famoso, James Scott, estaba diciendo que en los orígenes de la civilización se dice que pues, en Babilonia y esto, fue el Estado el que inventó la agricultura. Y él dice, no, la evidencia arqueológica muestra que la agricultura fue inventada antes. El que inventaron los estados puede decir que ellos se la inventaron con la escritura. Y luego salen los estudiosos de arqueología de la escritura a decir, pues creo que se puede aplicar el mismo argumento con la escritura. La escritura existía sin estado y luego los estados se la apropiaron. Esta es una discusión que está vigente ahorita sobre la historia de la escritura. En Colombia hay varios ejemplos, de hecho ha habido bastante investigación. La antropología en Colombia tradicionalmente es una antropología comprometida con los movimientos indígenas. Tenemos los escritos de Marta Zambrano, que hacen una historia sobre los escritos muiscas, y cómo los recupera a través de los casos judiciales de inicios de la colonia, utilizando todas estas teorías que estamos mencionando hoy durante el día. También está Joan Rapaport, que habla acerca de la participación política por escrito del pueblo nasa. Eso es muy interesante. Bueno, hay más sobre lo que se ha hecho en Colombia. Casi siempre lo que se ha hecho en Colombia es con una perspectiva histórica. O sea, esta perspectiva etnográfica en el tiempo presente no es... Hay algunas cosas, pero no es mucho. No es mucho. Bueno, entonces, hay un supuesto general, incluso entre los antropólogos, acerca del tema de la escritura. Y sigue siendo el supuesto, es que lo que es la escritura, esta, es aquella que se ajusta a las normas ideales y que se usa con funciones sociales tales como publicar o participar del Estado. O sea, pues hay un montón de investigación sobre las escrituras funcionales, ¿no? Las listas, por ejemplo. En Estados Unidos hay una investigación que se hizo basándose en las notas que la gente tira a la caneca. Entonces el antropólogo sacaba lo que escribía la gente en la caneca y miraba qué era lo que la gente desecha, ¿sí? El tipo de notas que la gente desecha. Sobre el grafiti hay un montón de cosas. Hay un lugar que estuve visitando a raíz de lo de la elección de Donald Trump, entonces me fui a entrevistar a los blancos anglosajones que votaron por Trump en Pensilvania. Y una de las cosas, preguntando sobre prácticas de escritura, es radicalmente diferente a lo que hay aquí. Pero bueno, una de las cosas extravagantes que me mostraron es que hay un pueblo que era una mina de carbón, la mina se incendió, va a ser incendiada por 200 años, entonces desocuparon el pueblo, y la gente va a hacer grafitis en lo que queda de las calles y en los árboles. Súper interesante. Y nadie ha hecho investigación. Bueno, han hecho 3 películas de terror y una monografía de maestría. Se llama Centralia, es muy interesante. Bueno, sobre eso se ha hecho investigación, o sea, no es que no haya ninguna atención.
Lo que yo estoy señalando es que habitualmente, cuando se hacen investigaciones sobre cómo la gente escribe, una preocupación, o sea, un supuesto que no se cuestiona es que la escritura es la escritura correcta. Pero eso no es porque sí, digamos, eso no es como que gente tan prejuiciosa. Avance por favor a la siguiente. El profesor José Joaquín Montes, pues no sé, para introducirles un poco al profesor, él trabajó durante 2 décadas recogiendo información léxica en todo el país. Hizo parte del equipo del Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia, dirigido por el profesor Flores. Si no estoy mal, el profesor Montes fue el que más datos recogió. Era un trabajo, o sea, ese se recorrió el país entero, preguntándole a la gente, ¿cómo le dice usted a la señora que lo parió? Entonces, no, mamá, no sé qué, ya notaba. Hacía unas encuestas, un método súper estricto, o sea, él realmente sabía mucho. Y él estaba muy preocupado, una de las preocupaciones que ha estado en esta casa de estudios mucho tiempo es acerca de las variedades del español local y de cómo varían las lenguas. Entonces, digamos, una de las cosas que él defendió, que además en Alemania dejaron de usar ese término 70 años atrás, era la dialectología, el problema de las variedades lingüísticas. Él decía, unos términos que el libro de Montes lo publicaron en el 87, no tuvo como tanta acogida. En el 95 él hizo una reedición y tiene una introducción, la introducción a la dialectología general, que es fantástica. Es fantástico, o sea, lo he usado allá en Colombia cuando estudiaba en clases de sociolingüística, como pues deberían leer a Montes, hablando de autores colombianos, porque él sí que tiene claro el asunto de cómo funciona la lengua y todo esto. Entonces, sobre el tema de las variaciones lingüísticas, él decía que no solamente variaba por lugar, él diría que eso es una variación diatópica, una variación por el espacio, sino también por el estilo que estás usando, que es la diafásica, por la clase social, la estrática, bueno, hay toda clase de variaciones. Y él las estudió en detalle en todo el país, todas las variaciones que había. Y hay un asunto interesante y es esa variación diafásica, la de estilo. Él lo que hizo fue un continuo entre el lenguaje culto y el lenguaje vulgar. Entonces ahí está las diafasías, miren, está literal, es la diafasía, literario solemne, formal cuidado, informal familiar y coloquial descuidado. Sociológicamente, o digamos, en antropología lingüística, pues los estilos son innumerables y dependen del contexto. De todas formas, este es un autor que más que todo trabajó en los 70 y 80. De cualquier manera, es interesante ver que el habla culta está relacionada con el habla escrita. En el curso de lingüística general hay un capítulo, Ferdinand de Saussure, que es el que inicia la lingüística contemporánea. Ahí él dedica un capítulo al problema de la escritura y él dice, no, es que la escritura varía, las relaciones entre la escritura y la oralidad son complejas, pero básicamente podemos decir que la escritura varía más lentamente que la oralidad. Sí, por eso es que los franceses escriben nous sommes y dicen nous sommes, porque antes seguramente se decía algo parecido a nous sommes, pero pues cambió. Pero cambió la oralidad más rápido que la escritura, ese es como el argumento. Y el otro argumento es que, bueno, si bien la oralidad es una cosa que puede ser muy coloquial, la escritura no, porque la escritura, las autoridades, las instituciones de cualquier sociedad tienen una preocupación por lograr, y esto es muy importante, la comunicación, y eso se logra a través de la homogeneidad, o sea, que es el argumento además por el cual decimos que hablamos castellano, en toda Latinoamérica, castellano, de Castilla, ¿sí? Es el rey de España, la madre patria, bueno, etc. Porque todos tenemos que hablar la misma lengua, porque si no, ¿cómo sería? No nos podríamos comunicar. Bueno, realmente algo, o sea, el esfuerzo sirvió de algo, pero los que homogenizaron la lengua fueron Televisa y las telenovelas, pues. Estaba hablando con unos actores allá en la Universidad Javeriana de televisión y ellos me decían que el español neutro en Latinoamérica es hablar así un poquito mexicano, pues no demasiado mexicano, un poquito. Entonces, si hablas así un poquito mexicano, entonces ya es español neutro. Pues claro, porque seguramente si RCN estuviera en toda Latinoamérica y fuera importante, todo el mundo haría como hablamos los bogotanos. Pero bueno, en todo caso, los medios de comunicación, los aparatos legales son los que más efecto han tenido en este tema de la normalización. Hay varios autores muy importantes allí. Hay un ensayo fantástico de Lippi Green, se llama así, sobre ese tema. Pero bueno, en fin, eso tiene que ver con Ana Constanza, es una experta en el tema. No, devuélvete, porque este es importante. Miren, los estratos, que son las clases sociales, las diastratías, él las clasifica en culto, inculto, vulgar, tecnolectos y jergas.
Yo no sé si ustedes leyeron el cuento de Jorge Luis Borges, donde él habla de la enciclopedia china, que clasifica los animales del universo entre, yo no sé, los que son propiedad del rey, los que acaban de romper el jarrón, los que pertenecen a esta lista, los que de lejos parecen moscas. O sea, que es como que absurda el sistema de categorización, ¿sí? Foucault, en Las palabras y las cosas, introduce el texto diciendo como, bueno, pero es que así son todos los sistemas de clasificación, todos. O sea, traten de definir sillas, que quepan, por ejemplo, donde están sentados, donde se sientan los indígenas aquí amazónicos, etc. O sea, todos los sistemas de clasificación adolecen de ese problema, de que no son claros y consistentes. Todo el problema del Big Data es ese, es el problema de que hacer categorías claras y distintas para meter allí todo lo que pasa en el mundo falla, en general. Bueno, digamos, funciona en ciertas circunstancias, pero no siempre. Culto, inculto, vulgar, tecnolectos y jergas es una de esas categorías, como que tú dices, ¿por qué las pone en una serie? Pero bueno, en todo caso es importante ver que en esta pirámide a mí me parece una cosa, no sé si es intencional, puede ser que solamente que hizo la sombra al lado de la pirámide, pero sí, las rayas que están en esa pirámide indican las intersecciones posibles entre las diastratías y las diafasías. Es interesante que si tú quieres hablar culto, o sea, la diafasía literaria solemne solamente puede ser culta. ¿Ves? Está en la punta de la pirámide. O sea, si tú quieres usar una jerga, eso no puede ser escrito. Pues, cosa que cualquier niño con WhatsApp te derrumba en un segundo, ¿sí? Pero, pues bueno. José Joaquín Montes, este libro lo escribió mucho antes de que aparecieran esas aplicaciones. Él escribió un texto, por ejemplo, acerca de las formas en las que la gente interactuaba oralmente en los buses de Bogotá, en los buses antiguos. Yo estoy seguro que si José Joaquín Montes hubiera estado hoy en día mirando lo que está pasando con WhatsApp y Facebook, habría hecho una consideración brillante, como era él, al respecto de lo que pasaba, de lo que pasa con estas cuestiones digitales en términos del escribir. Y tengo una conjetura acerca de lo que él habría pensado. Y la conjetura está relacionada con eso también está en la introducción a la dialectología general. Pasa, por favor. Bueno, entonces, José Joaquín Montes decía que en el habla cotidiana, y en eso se parecía al planteamiento inicial de Chomsky, el habla es concreta, la que tú usas, lo que yo ejecuto en un momento, allí es donde está el error, también es donde está la innovación, es la semilla del cambio. Y lo que tú haces cuando hablas en el mundo real y concreto se llaman hechos de habla, siguiendo la distinción tradicional de Ferdinand de Saussure, que el habla es la realización concreta y la lengua es el sistema abstracto compartido con un grupo social. Entonces él dice, mire, de los hechos de habla, si hay un consenso entre dos o más personas, y en eso José Joaquín Montes me parece brillante, es entre dos o más personas, tú generas un sistema lingüístico de tipo saussuriano. Mi mamá se inventa palabras, se las inventa. Yo no sé si sus mamás también, pero mi mamá tiene palabras inventadas que cuando yo llegué al colegio a decirlas la gente se reía. Pero ahí había varias, la ñeca, por ejemplo, para decir que algo estaba mal. Bueno, esa puede ser seguramente de origen indígena, pero bueno, cuesca para pastilla, bueno, ella se inventaba varias. Pero de todas formas, desde el punto de vista de José Joaquín Montes, sería un sistema lingüístico de orden saussuriano, porque pues 3 hijos, mi mamá y mi papá, eran 5 hablantes, y eso ya funciona con la lengua, porque hay un consenso plural. Sí, lo que tenemos son realizaciones en el mundo de hechos de escritura que funcionan como el habla, pues no tendríamos como una especie de dialectos de la escritura. ¿Ustedes han calificado trabajos de estudiantes? ¿No se han dado cuenta que siempre cometen los mismos errores? Pues si cometen los mismos errores hay un patrón, y si hay un patrón, hay un sistema lingüístico. Eso es una tesis que hice una ponencia hace un par de años. Yo propongo llamar a esos sistemas lingüísticos diagrafías. También podríamos decirles grafolectos, pero Walter Ong llama grafolecto a la forma de hablar del latín, que era una lengua que era siempre lengua secundaria y que estaba basada en la lengua escrita. Para distinguirlo, yo diría diagrafía. El diágrafo es un aparatico que se usaba antes de la llegada de los computadores para ampliar, una cosa mecánica, para ampliar el dibujo. ¿Sí? Es el diágrafo. Entonces me pareció bonito porque puede tener alguna analogía con lo del diágrafo. Yo podría decirle diagrafías, que son ese tipo de escrituras, o sea, como cambios que puede haber en formas colectivas de escribir,
que funcionan como un patrón y que serían de algún modo un sistema lingüístico de orden susiriano, que es no considerar lo que escribe la gente como un error, sino como un dato. Esa es la perspectiva que yo estoy utilizando. Vamos a ver qué es lo que yo encontré. Bueno, entonces voy a decirle Orna, se llama de otra manera. Ella estuvo en un caso de depresión muy grave porque murió su padre. Escribe mucho, nunca lo tiene todo guardado, no se lo muestra a nadie. Allá le contaron que yo estaba interesado y entonces después de varios días decidió mostrarme una parte de lo que había escrito. Después de que logró no suicidarse, una de las cosas que hizo fue meterse, le regalaron un smartphone, que es el que tiene allí, y decidió buscar un grupo de gente que estuviera deprimida y escribir y participar en ese grupo. Entonces avanza, por favor, esto es lo que él escribe. Pues aquí está pues el smartphone y ahí lo puse más grande, es lo mismo, lo puse más grande. Entonces pues, bueno, a ver, señores que les encanta la ortografía, la corrección y la lengua correcta, ¿qué ven? ¿Qué ven allí? Claro, y lo son, porque digamos no estoy diciendo que no lo sean. Lo que estoy diciendo es que cuando yo lo leo la primera vez, mire, a mí me duele el ortográfico. Cada vez que alguien hace algo como a ver, aquí hay varios, como poner esas O's en abrazo, miren aquí, incluso, ¿ah? Sí, miren, aquí hay otro, el humor, ahí abajo, la mayúscula sostenida, bueno, no, en serio, yo hago como, me hace ruido, ¿no? Me he vuelto un poquito más generoso con eso porque ahora tengo que escribir en inglés. Y la gente con la que estoy estudiando también estudió literatura inglesa y son igualitos a nosotros con el inglés. Entonces me dicen como, Daniel, no es thinking in, es thinking about, please. Y yo, pero pues, bueno, es difícil, claro, es difícil. ¿Es ambiguo el mensaje? Pues, claro, uno siempre puede encontrar, y en Facebook abundan todo el tiempo de la coma que salvó una vida, y de cómo uno puede hacer ambiguo el mensaje. Mira, charlando con WhatsApp habitualmente con las personas con las que trabajo, una sola vez me ha pasado que el mensaje fue ambiguo por la posición de la coma. No, uno normalmente entiende por contexto, normalmente lo entiende. Y además es una función comunicativa que se hace masivamente, la de redes sociales, ese tipo de cosas. O sea que el argumento de que hay que escribir bien porque genera mejor comunicabilidad, bueno, además, no sé, el que haya podido leer a Derrida, que no comete, que en esos textos no hay errores de ortografía y que lo entienda así transparente, pues miren, no, la buena ortografía no genera comunicabilidad, la comunicabilidad genera, ese no es el tema de hoy, pero mi posición es que la comunicabilidad la generan las experiencias compartidas, no tanto como las características formales de los textos. Bueno, avanza un poco. Estas son las que yo encontré: repeticiones de vocales, ausencia de tildes, uso incorrecto de las Cs y las S. Sobre eso es algo muy importante, porque en la variedad lingüística que utilizamos aquí en los Andes, esos grafos, incluyendo la Z, marcan las fricativas y nosotros todas las hacemos igual. No hacemos diferencia entre s y sh, que es una diferencia que se suele hacer en los acentos del centro de España. Así que por ahí en otro texto que tengo publicado está una señora que está escribiendo acerca de unos niños que asesinaron y escribe asesinan creo que con S y Z, ¿sí? Y si usted mira asesinan, pues si su pronunciación es la de esta zona del mundo donde todas suenan igual, pues usted tiene 9 maneras posibles de escribir asesinan. Y si escoges la incorrecta, entonces no merece la pena leer el testimonio de alguien que está hablando de un niño asesinado. O sea, solamente una es la correcta. Además, ella hizo solo hasta segundo de primaria, ¿cómo hace para saber de cuál de las 9? Ella tiene que escoger una. Bueno, García Márquez proponía entonces hacer un sistema que además encontré a alguien que escribió así, se llama Fonseca Truque, solo mayúsculas. Además han notado que usamos 2 alfabetos que son paralelos, el de las mayúsculas y el de las minúsculas. Es una obviedad, pero ¿no han notado? Son 2. Claro, nosotros tenemos un montón de reglas. No, es que al principio de la oración hay que poner mayúsculas y los nombres propios. Es muy divertido cuando uno aprende otras lenguas ver cómo esas reglas de las mayúsculas y las minúsculas varían. El griego pues no tenía mayúsculas ni minúsculas, muchos otros silabarios no las tienen. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tenés 2 alfabetos en paralelo? Bueno, seguramente es para poder decir, lo estás escribiendo mal, ¿sí? Porque solamente el que sepa cuál es la correcta, entonces la va a poder usar. Además tiene gracia, ¿no? Ir cambiando las reglas, quitarle la tilde al solo, y entonces después decir, le estás poniendo la tilde, no estás actualizado. Bueno, sirve mucho para escribir.
Y están estas contracciones. Esto es de lo que más se ha hablado. Si ustedes buscan en esa página Fundeo, la Fundación del Español Urgente, de esto se habla bastante. Q para decir qué y XQ para decir por qué. Es muy común, es un error, no se debe usar, etc. Entonces dicen, no, es que es la degeneración de la lengua. O, fíjense, este argumento me parece de lo más, yo digo, wow, ¿cómo pueden pensar eso? Es una contaminación de la lengua oral en la escrita. O sea, poner una X y una, ¿dónde está el oral? No lo veo. ¿Cuál es el límite entre el oral y la escrita? ¿Por qué oral? Porque la comunicación es instantánea. No lo es, yo te mando el mensaje, que estás ocupado, me dejas el listo. Sí, no es instantáneo, es diferente. O sea, creo que los antropólogos siempre sostienen eso. Esta distinción de oralidad y escritura no es muy productiva, oculta más de lo que muestra. Entonces, bueno, avanza por favor. En lugar de eso, con ese XQ, los antropólogos de la educación tenemos varias preguntas. ¿La gente cómo aprendió a hacer eso? Ciertamente no lo enseñan en las escuelas, ni lo ponen en los manuales de estilo, ni era lo que aparecía en los periódicos, ni es como escriben los abogados. ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Entonces, hay varias conjeturas que hemos sacado a partir de nuestras observaciones en antropología de la educación acerca de cómo funciona la educación cuando no es institucionalizada. Una de las conjeturas es, bueno, aquí también es muy famoso lo de Rancière, es porque hay una explicación como la falta de ello, ¿sí? ¿Cómo escribo en las redes sociales? Así, o bueno, reto, escriba en las redes sociales a ver, entonces la gente lo soluciona. Hay otra que es importante, esta es, a mí me parece central. ¿Algunos de ustedes le dieron explicaciones o le dieron una clase acerca de cómo sacar un trámite burocrático? O sea, normalmente no. Yo me acuerdo de la primera vez que mi mamá me mandó a sacar no sé qué documento en la registraduría. Y yo llegué, peladito, pues no sé cuánto tendría, 12, 13 años, menos. A mí me mandaban a hacer muchos mandados y nunca los hacía bien. Y una de las razones por las que no lo hacía bien es porque yo me quedaba parado así. Y en ese momento, entonces el celador me dijo, niño, la fila es allá. Yo no veía fila. Yo veía un poco de gente amargada que estaba parada en toda la zona. Pero efectivamente cuando me dijo la fila es allá, pues yo me paré ahí. Y pues fue pasando la gente y ya pues yo le dije, señor, necesito no sé qué cosa. Y pues bueno, ya funcionó lo del trámite. Es una corrección, es una instrucción que se da en la interacción cara a cara. Y ser corregido es la manera en la que uno aprende, por ejemplo, a caminar en la calle. Erving Goffman observaba que en sitios en donde hay muchísimas personas, la gente nunca camina exactamente detrás del uno del otro. Una razón práctica, te tienes que ver un poquito adelante, entonces tú te haces al lado para que la cabeza del que va adelante no te tape lo que va, pero es interesante. Y si tú lo haces, la gente te mira. Observe, por ejemplo, este es bien interesante, observe, por ejemplo, cuando uno está en un café o un bar o en un restaurante muy atestado, uno activamente tiene que ignorar las conversaciones de los que están al lado que efectivamente puede oír. Y si alguien cuenta un chiste muy bueno, uno tiene que aguantarse las ganas de reír. Y si se ríe de carcajadas, todos lo van a mirar. Y ese es el castigo social, mirarlo porque rompiste una regla. Entonces, esas son ese tipo de correcciones o instrucciones cotidianas que pueden pasar. A mí me ha pasado en los chats, por ejemplo, que utilizo pues como buen nerdo del caro y cuerdo, entonces abro signos de interrogación, cierro signos de interrogación y pongo el punto al final y la coma y la tilde, y me dicen no escriba así, que yo me siento leyendo una enciclopedia, ¿sí? Entonces es la corrección. O sea, hacer XQ no, pero ahí voy, me van corrigiendo. Participación periférica es muy importante. Por ejemplo, en Nigeria, los sastres, pero eso también pasa aquí con los zapateros, un papá puede llegar con el niño al gremio de los sastres y decirle, por favor, enséñele a ser sastre. Entonces, bueno, hay un proceso, miren a ver si el niño es apto, qué sé yo, entonces ya listo, lo reciben. Lo primero que tiene que hacer es barrer el piso de la sastrería. Y no hay un currículo, no hay un plan, no se sabe, simplemente pues como de tanto estar ahí, hay un día que alguien le dice, téngame aquí, entonces vuelve el téngame aquí, y después de hacer el téngame aquí le dicen que corte algo, bueno, después de unos años él ya conoce el oficio y al final pues el maestro le dice como ya puedes montar tu propia sastrería, y esa es como la graduación, ¿sí? Es participación periférica porque no hay ningún centro, o sea, tú entras como participante, no hay nadie que sea como el rector o el mandamás, eso no existe, pero tú vas como gravitando por el centro todo el tiempo. Esa es una de las formas de aprendizaje pues no dirigido como moderno que hemos observado los antropólogos que es muy común. Eso es lo que está pasando, hay como una especie de participación periférica en términos de este tipo de escrituras, y este es muy interesante, el error que deja de serlo. El ejemplo que siempre ponen para esto es los afroamericanos que originaron el tema del jazz, que tiene mucho que ver con la interpretación de este tipo de música, de la improvisación, perdón.
Entonces cometes un error, ¿sí? Entonces claramente es una disonancia, suena feo, ¿sí? Y él puede incorporar ese error en los siguientes compases. Y ahí hay una cuestión muy interesante con el tema del tiempo, porque teniendo en cuenta lo que venía antes de cometer un error, es un error, pero después, cuando lo incorpora dentro del siguiente que va tocando, pues ya no es un error, hace parte de lo que está tocando. Entonces es un error que después de que lo incorpora, le pone ese error. De pronto eso fue lo que pasó con XQ, o con esos SOXO, u otro tipo de pronto fue un error, y resulta que alguien, pues por no quedar mal, dijo, no, pues no, ¿cuál error? O sea, yo lo que quiero decir es besos y abrazos. Entonces, bueno, quedó así. ¿Sí? Es posible que esa sea la manera en la que... Esas son conjeturas. Pregunta metodológica. ¿Cómo hacemos para saberlo? Pues que ponemos cámaras ocultas o drones, avispas que van detrás de la gente a ver cómo es que escriben. Me paro, mando etnógrafos al Transmilenio para pararse detrás y leerle a la gente sobre el hombro a ver cómo lo intenté. Pero es que no es ético. Pero sí, bueno, haciendo ese ejercicio, que no es tan ético, pero bueno, realmente no lo voy a poner aquí, ni tomé fotos ni nada. Una de las cosas que encontré interesantes en la escritura en Transmilenio es que, bueno, esas S y Cs normalmente no hay problemas, pero ves y Vs hay el tema de la corrección. O sea, como, uy, escribiste árbol con V, es como, uy, re mal, ¿sí? Pero hay otros que no. Y otro que es muy, muy interesante es el nuevo signo de puntuación, que son muchos puntos seguidos que pueden variar de longitud. O sea, la elipsis del español son 3 puntos. O sea, el punto seguido, el punto final y la elipsis, ¿sí? Esos son los signos de la Real Academia y todo esto. Que por cierto es interesante porque cumple 2 funciones, ¿no? Puntos suspensivos y elipsis. Elipsis es, estoy omitiendo algo, y puntos suspensivos es como, ¿sí? Como generar un suspenso allí. En inglés lo que se usa es una raya larga para el suspenso, y los puntos sí son elipsis. O sea que me parece más bonito el español porque es más ambiguo, es chévere, puede funcionar para más cosas. Pero esto lo potencia. O sea, yo puedo decir, no, te voy a ver, y pones un montón de puntos. Eso significa algo diferente si pones poquitos. Es un signo dinámico. Entonces, si lo dejas de ver como un error, es un nuevo signo de puntuación, en la medida de que haya un grupo plural de personas que lo estén usando. Avanza, por favor. Otra de las cosas interesantes, que ya es más la mirada como de contexto y de uso que hacemos los antropólogos lingüísticos y de la educación, es de qué se trata esto. Es una mujer, hay una cuestión de tristeza, depresión. Al principio, cuando hice la diapositiva, puse enfermedad mental y dije como, sospecho que hay un prejuicio mío, entonces puse solo tristeza. Se habla de Dios, hay referencias a Dios. Y eso es muy importante, vamos a ver por qué. Continúa avanzando. Esta vive en una zona muy apartada, se demora unas 2 horas en llegar al municipio, de ahí tienes que coger un carro que demora otras 2 horas en llegar hasta el Barrizal, donde te tienes que bajar y caminar otras 2 horas. Entonces en Cundinamarca, para llegar a la casa de ella. Y miren la pared de la casa, está llena de escritos y ella escribe. ¿Sí? Avanza, por favor, una. Ella fue la que hizo sola hasta segundo de primaria y se salió del colegio porque los profesores la cosían a golpes. Este es uno de sus escritos que me dio ella permiso para publicarlos. Siempre que escribe poesía, le escribe con C. Siempre. O sea, hay una cuestión de consistencia. Es interesante, conoce el principio básico de la correspondencia grafo-fono y decide una regla, ¿sí? A falta de que no haya un profesor que se llegue a poesía y escribe con eso. Y aquí volvemos a tener un asunto interesante que les quiero mostrar, que son esas 3 rayitas. Uno las puede pasar por alto, pero nuevamente tenemos una innovación en términos de ortografía. Ahorita hay una charla TED de las que está saliendo en internet sobre el signo de admiración. No, mentiras, está en Netflix. Hay un documental sobre el signo de admiración, pues que es ambiguo, ¿no? Tiene muchos significados. Si tú quieres que alguien exclame una pregunta, entonces pones signo de admiración y signo de pregunta, o signo de pregunta, signo de admiración. Y hay un tipo que dijo, no, pues juntémonos los dos y se inventó un nuevo signo que ponen los dos juntos. Bueno, ella se inventó ese signo y lo usa consistentemente en todos los escritos. Ella me lo leyó en voz alta, es una copla, es cantada. Creo que tiene que ver con la forma en la que hay que entonar la copla. Todavía no he hecho la comparación con el espectrograma, pero me parece que sí, que es los signos ortográficos pueden tener un valor de entonación, pueden tener un valor, digamos, gramatical, sintagmático, o también pueden tener
sintagmático, semántico o de entonación. Voy a entender esos tres valores. Aquí creo que es de entonación. Bueno, avanza por favor. Entonces, bueno, volvemos a mirar de dónde sacó esas rayas, de dónde se lo aprendió. Ella no me quiso contar. Tú le hablas y ella evita la conversación, va y te hace unas arepas, te sirve un café, te lee, te canta, te muestra los textos, te los deja fotografiar, pero ella siempre dice, no, sola, eso pasa. O sea, ¿cómo aprendió la copla? No, eso está como en el aire. Hay que hacer una etnografía, que es el proyecto que voy a hacer el próximo año, el proyecto doctoral. Hay que ir mucho tiempo y ver qué es, tratar de responder estas preguntas y ver si estas conjeturas existen. Avanza, por favor. Otra vez mujer, otra vez tristeza. Sus padres murieron, la abandonaron, el esposo la dejó, es terrible. Este tipo de escritos, tengo hombres también, hay escritura masculina también, no es lo único que hay, pero es muy frecuente, mujeres escribiendo la historia de su vida, contando todas las vejaciones y desgracias que han vivido. Es muy frecuente. Y es un texto que no se muestra. Lo muestran porque, soy un antropólogo, entonces el investigador de Nueva York, no sé qué. Y más de la mitad de las veces lo puedo ver, pero no fotografiar. O no me firman el consentimiento informado. Pero es un texto abundante, que además habitualmente se quema después de un tiempo. No es algo para ser publicado. Escribir, uno puede decir en la antropología que para entender la vida social hay que mirar las contradicciones, las cosas que no se pueden resolver. O sea, por ejemplo, hay una que es muy famosa que es el tema de dar y no dar al mismo tiempo. Es como pasa con los anillos de compromiso, ¿no? Entonces, pues, sí, la mamá te lo da, pero pues no, hay algo mío todavía allí, ¿sí? Bueno, aquí lo que yo diría es escribir para guardar secretos. Suena como una contradicción, pero creo que es algo que está pasando mucho. Aquí no está, pero gran parte de los escritos que he encontrado son de orden alegórico. O sea, son cosas que tú las lees y tú no sabes bien de qué rayos está hablando. Porque hay un caso, por ejemplo, una chica estaba escribiendo una cosa sobre el amor y la vida, y era rarísimo, el texto no era fácil de entender, escrito también además estaba escrito en la aplicación de notas del celular e intencionalmente no sincronizado con la nube, de manera que en el momento que se perdiera el celular se perdía el escrito también, que sería, creo yo, el equivalente a quemarlo. En todo caso, ¿qué es eso? No, pues que mi hermana estaba enamorada de un tipo, lo dejó y yo estaba muy preocupada por ella, entonces yo escribí eso. Yo le dije, pero ahí no habla nada ni de hermanos ni de enamorados. No, es que yo le escribí para que solo yo lo pudiera entender. Otra vez, escribir para guardar secretos. Incluso publicar para guardar secretos. Lo he visto en varias ocasiones. Está Dios otra vez. Aquí aparece la familia. La familia es un tema muy común. Avance, por favor. Esta terminó el colegio. Es catequista. Enseña la religión católica a los niños en las zonas rurales. Es la cuidadora de una casa de unos señores muy ricos. Es una mansión preciosa con vista a un lago. Ella vive pues en la casita de al lado. Los señores ricos casi nunca van. Y ella escribe. Pues, avance y mostramos lo que ella escribe. Mire, este es un fragmento de lo que ella escribe. Entonces le mostró un día de las infrecuentes, de las poco frecuentes veces en que estos señores ricos van a visitar la mansión. Ella le mostró, tiene como una docena de libros, de cuadernos así, escritos así. Este se ve, fíjense que no hay ningún tachón. Yo creo, es una conjetura, que esta debe ser una segunda o tercera edición. Y ella, bueno, además hace cosas que son con una conciencia sobre el tema de composición editorial. Bueno, se los mostró y entonces el primer comentario que le hicieron es: ay no, tu lenguaje es muy chabacano, muy campesino, tú tienes que más bien leer diccionarios de sinónimos para utilizar palabras más elegantes. Y lo segundo que le dijeron es como, no, pero sigue escribiendo, solamente que no lo muestres, ¿sabes? O sea, solamente hazlo con propósitos catárticos. Entonces ella pues sí se sintió muy mal, lloró toda la historia, pero es claramente pues algo muy agresivo, muy violento, esos comentarios. Entonces ella decidió mandar sus textos a dos editoriales en Bogotá, una religiosa y una no religiosa, y se los rechazaron también con cartas muy semejantes. Una de ellas decía, aquí ustedes lo pueden ver los que han estado leyéndolo, le falta hilo conductor. Y otro lo que les decía es, lo que pasa es que cambias de narrador todo el tiempo. O sea, son asuntos sobre la norma, ¿ven? Todos los comentarios son sobre la norma. Pues, no sé, Pau Nero no es el que cambia de narrador todo el tiempo.
Bueno, es decir, en todo caso, aquí hay varias cosas que vale la pena notar. Uno es que si ven que aquí hay punticos verticales y aquí horizontales, es el estado de ánimo en el que hay que leerlo. Como pasional o tierno, ya tiene una codificación, son varios, tienen como unos 12 signos de esos, que se parecen a los espíritus del griego. Pues ella se inventó su código. Nuevamente tenemos innovaciones en los signos de puntuación. Es algo que lo he visto en todos los trabajos de campo que he hecho en Colombia. Las innovaciones no en la grafía de las letras, sino en los signos de puntuación. La otra cosa es que miren la estructura. Pues viene como una introducción, luego viene él, y hay como un poema, y luego ella, el poema. Una de las cosas que le pregunté es, bueno, ¿usted qué lee? No, nada, yo no leo nada, pues los libros de texto del colegio. ¿Dónde aprendió? No, yo aprendí sola, yo estaba ahí con inspiración. Con ella he hablado bastante, nos hicimos buenos amigos. Finalmente, después de muchas entrevistas y de haber hablado bastante y de haberme hecho amigo, me dijo, no, es que pues yo soy catequista, lo que yo leo es la Biblia. Avanza. Avanza. Mira, amor, Dios, avanza otro más. Este es el Cantar de los Cantares. La misma estructura. Pero no es exactamente la misma. O sea, ella se basó en las formas. O sea, una de las cosas que pasa en la Biblia es que los géneros en los que se escribe, o sea, alguna vez son como frases cortas, poéticas, tienen textos más narrativos. Ella lo hace, lo mismo. O sea, ellos dicen, no tiene hilo conductor, ¿no? Así que lo tiene, igual que la Biblia. Ella está escribiendo como se escribe en la Biblia, pero para hablar de infidelidad y de amores. Y también de Dios, pero son reflexiones teológicas. Una de las cosas que ella no me dejó copiar es que ella tiene discusiones de teología por WhatsApp con las otras compañeras catequistas. Ustedes no leyeron el artículo sobre la razón pública de Amartya Sen, de que hay que enseñar a leer y escribir para que haya un debate público entre las personas. Entonces, existe, pero no te lo van a mostrar si tú llegas diciendo que hay que escribir con buena ortografía. Ahí está, debates teológicos por WhatsApp. Bueno, avanza por favor. Entonces, temas que me parece que quedan abiertos, que son donde voy a centrar mi atención desde el próximo trabajo de campo que voy a hacer el próximo año. Lo voy a centrar en Montes de María, que voy a seguir viendo aquí a Cundinamarca. Primero es ese tema de mujer y género en relación con el escribir. De todas formas, la observación etnográfica no es representativa, o sea, habría que hacer una encuesta o aplicar algún instrumento de observación de orden cuantitativo para ver la frecuencia de aparición de estas escrituras. Me parece metodológicamente muy difícil que sea válida el instrumento que uno puede hacer, pero es una pregunta: ¿qué tanto escriben de este tipo de escrituras hombres y mujeres? Es una cosa que hay que saber. ¿Y cómo es ese tipo de escritura? Vínculos con la religión. La mayor parte del tiempo, cuando se habla de promoción de lectura y escritura, no se habla sobre religión. Hay un club de lectura que también vi en uno de los municipios, en donde la gente se reúne frecuentemente, y pregunté, bueno, ¿cómo fue que lo organizaron? Pues imitando la organización de una célula cristiana, un club de lectura que no habla de religión necesariamente, ¿sí? Esas referencias a la Biblia, hay un montón de cosas que están relacionadas con lo religioso, y normalmente porque, claro, ¿no? Eso tiene una historia, ¿no? Digamos, la forma de alfabetización que promovía la Iglesia, de leer muchas veces un solo libro con mucha atención y una guía de una autoridad que te dijera que era bueno y que era malo, contrastaba con la de los liberales, pues, que la idea era leer por placer, sí, para el conocimiento y la ciencia. Eso era un contraste históricamente. Me parece que está lo que yo he observado etnográficamente está mezclado. Es un sincretismo, ¿sí? Escrituras no publicadas, escritura para quemar, escribir para guardar secretos, eso también me parece importante. Las innovaciones en la puntuación y el núcleo, lo que me parece que es donde está la pepa, es cómo es que la gente está efectivamente, o sea, no es el supuesto de yo cómo les voy a enseñar o cómo yo les voy a promover, es que es lo que efectivamente está pasando. Y más bien apoyarse en eso, aprender de eso y hacerlo, es el espíritu básico de Freire. Pero necesitamos un cambio teórico de la perspectiva para poder hacerlo. Bien, eso es lo que traía para mostrarles. Tengo innumerables ejemplos, pero pues muchas gracias por escuchar.